Bueno, bienvenidos al Instituto Normal de Montevideo. Un día muy especial, los recibimos en el grupo de dirección del Instituto Normal, María, la subdirectora, Luis, Rodolfo, de nuestro centro histórico, archivo que es para nosotros fundamental en esta instancia, especialmente donde recibimos al profesor Ágapo Palomeque, como nos tiene acostumbrado a deleitarnos con su pensamiento, y bueno, en este caso a José Pedro Varela, así que bienvenido Ágapo, y bueno, en esta instancia, gracias a todos los que nos acompañan, y bueno, juntos vamos a presenciar este momento tan importante que es una nueva obra de José Pedro Varela. Y bueno, seguramente el profesor aquí nos va a presentar a bienvenido. Gracias. Bueno, yo, estimados amigos, podría hacer una reseña de todo lo que tiene el libro de Palomeque sobre Varela de asombroso. De nuevo, todo digamos, encuadrado en una investigación erudita, minuciosa, que seguramente es el resultado de todo el trabajo de la vida del Palomeque. Pero en el libro están estas cosas. Lo que yo quiero es tocar un poquito el trasfondo filosófico que no solo en este libro, sino en todos los libros de Palomeque. Y yo recomendaría leer este libro y todos los libros de Palomeque. Sobre todo, por supuesto, los que están interesados en la educación. Pero tras el gran tema de la educación está el tema de la cultura uruguaya, de la tradición uruguaya, de las costumbres uruguayas. Por eso voy a leer esto, que me parece que cumple más por lo menos con lo que yo siento que es necesario decir. Lo que tengo que decir se resume así. Se produce un fenómeno asombroso por su intensidad, tanto como por su profundidad, cuando el historiador corre el velo que esconde una evidencia incontrastable y a la vez él mismo está involucrado en los hechos que narra. Se estremece al advertir que esa evidencia que no se puede desaprovechar, sea cual fuere la circunstancia que le impele a retratarla del tiempo. No la puede desaprovechar porque contiene el valor de lo práctico. Pero lo práctico no es solo la propiedad de un utensilio o de una herramienta. Lo práctico es, en este caso, como recuerda Palomeque en el tomo 2 de la Historia de la Educación Uruguaya, es acostumbrar a la inteligencia a remontarse a los principios primeros de la cosa. El historiador conecta su propia experiencia en tal o cual plano de actividad con lo que narra, juntando en una sola experiencia interna la aventura llena de sorpresas del pasado y del presente. La innovación de Palomeque consiste en esta clase de conexión. Y después de adaptar el pasado con el presente del historiador, el receptor sensible del pasado, enlaza otra asociación con el futuro, la que se desprende de toda investigación para trazar una gran sugerencia, una posible trayectoria por la cual decidirse, una fulguración que anuncia el destino tan deseado, tan buscado con trabajo, esfuerzo y aplicación de la inteligencia. La atención que Palomeque presta a la educación se posa siempre en un plano vinculado al futuro, a las generaciones que vendrán. Y no queda nada por el camino. Los hechos concretos confirmados por la historiografía y los que quedaron en ese trajín inacabable, borroso y famoso de la historia. Se consagra de toda manera en lo que yo llamaría complemento esperanzado de la labor historiográfica, de la filosofía de la educación y de la pedagogía. Se trata de una nueva clase de procedimiento adecuado
para aumentar la amplitud de la ciencia histórica. Este complemento, yo le llamaría principio de esperanza de la historia, terminando el título del filósofo alemán, el principio de esperanza, va del hecho abrupto, consagrado y bien conocido, a lo que solo se ha tenido en mente, aunque no haya prosperado en actividades desencadenadas. La historia de los hechos, exhumados a partir de testimonios, se suma a lo difícilmente demostrable, pues las débiles huellas resultan inocultables para el investigador sagaz. En ambos casos se trata de signos, ocupan ausencias en el primer caso y vacíos en el segundo. Entre esos signos se encuentra el proyecto, con su cabo originario en la macrohistoria o historia de grandes acontecimientos, fechas, diámetros, distribuciones y sistemas civilizatorios. La idea en proyecto cursa y se irradia hacia el dominio de los hechos por intermedio de las mentalidades, la sensibilidad y la cultura popular, incluso la ficción, dibujando una historia a considerar tanto categórica como la otra. Palomeque, aunque no lo haya reconocido del todo, ¿no?, por su humildad, se refiere así a lo que resulta una innovación, y cito sus propias palabras. En la historia de las colectividades, dice Palomeque, como en la del ser individual, suelen ser a menudo más definitorios los sueños que los hechos, más el telos que el factum. El hombre es un hacedor de programas y la vida se presenta como una constante movilización de nuestro ser hacia más allá de él. Sagitario infatigable nos dispara sin descanso sobre blancos incitantes. Cita Palomeque en este caso a Ortega y Gasset. Porque la conciencia humana, sigue Palomeque, es como bien lo resume Pradines, memoria dirigida al futuro. En ese gastarse hoy y hace algo no alcanzado, que es cada vida, radica tal vez su sentido más profundo y su aspecto más valioso. De ahí la importancia que debe conferirse en la historia de la educación a lo que se ha proyectado, aunque no se lograra su efectiva aplicación. Es una cita del tomo 1 de Historia de la Educación. A mí me parece que el proyecto, que yo llamaría el proyecto con esperanza, se convierte en un concepto insondable. ¿A qué recuerdo más adecuado podría atinarse tratándose de José Pedro Varela? ¿Acaso el tesoro no se esconde donde nadie lo busca, en el lugar que generalmente se descarta? ¿Cómo olvidar el pasado, sus múltiples vicisitudes y el pensamiento que lo envuelve, desde los inicios como colonia, como pueblo que buscó siempre la superación? No basta con contemplar solo lo que está en pie, que sin duda es mucho y importante. Se vuelve urgente la revisión de lo que solo aparece borroso en el horizonte de la experiencia vivida, si no se hace el esfuerzo de investigar a fondo los registros de la memoria. Muchas gracias por... Provocado, lo primero es decirle gracias, Jorge Librati. No pudimos presentarlo. Es que nuestro invitado llegó, por favor, sobre el límite. Y bueno, merecía también Librati ser presentado. No nos conocíamos todavía personalmente, sino a través de el teléfono, y se hace difícil, ¿no?, reconocerlo. Bueno, el hecho es que Jorge Librati es profesor de filosofía, de literatura, es uno de los coeditores de una revista que ha hecho ya historia en nuestro país, que es Relaciones. Es decir, nadie mejor que él para presentar este libro, porque además Jorge es el prologuista, ¿está? Así que si alguien leyó el libro, lo leyó él. Anoche él me preguntaba, yo le comenté sobre el capítulo 14 y me dice Agapo, bueno, por lo menos leíste un capítulo. Y yo le digo, bueno, el resto lo tuve que ojear, hace muy poco que salió, pero él lo leyó entero. Era justo que usted fuera quien presentara. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Este momento, entonces,
es el cual en el que el propio autor, lo cual es un privilegio, nos va a presentar el texto, ¿no? Uno puede pensar, qué trabajo para construir todo esto, para armar esa vida trágica, qué trabajo para releer toda su obra. A este libro lo precede una colección de libros. Imagino que, o creo que todos estamos conscientes. Esto es como la culminación, digamos, del tema Varela, aunque otro tema le interesa y ya está trabajando en lo que viene. Pero, sin embargo, a pesar de que tiene toda una trayectoria, verdaderamente hay novedad en el libro, ¿no? Hay novedad, hay sorpresa. Nos hubiera gustado que hubiera estudiantes. Qué lindo lo que dijo Liberati acerca de su preocupación en relación a las generaciones futuras. Esto es clave en Agapo. No digo que sea el único, porque no lo es, pero es poco común encontrar a alguien con una vocación docente que es aplastante. Él piensa en función de los estudiantes, hoy, pero no tiene aula a cargo. No importa, él está convencido que responde a una misión, y la misión es docente. Bueno, lo que hace es en función de ese futuro. Así que, Agapo, si vos leíste tu libro, podrás decirnos de qué trata. Cambié el libreto. En vista de la asistencia tan selecta, voy a explicar que una vez, como docente de Canelones, fui a Nuevo Hamburgo a una conferencia que iba a dar un profesor muy prestigioso de la Universidad de San Pablo sobre pedagogía. Yo creo que había más de 1000 personas en un salón inmenso que tenía lo que para entonces, para mí, era una innovación. Tenía pantallas donde se iba reproduciendo lo que el orador decía. Yo escuché, como escucha un profesor que ya está medio acostumbrado a escuchar versitos de pedagogía e innovaciones de pedagogía. Una de las cosas de las que yo estaba convencido es que después de ciertos autores de 1900, entre los que estaba Dewey, todo lo que venía después cambiaba de nombre, pero no de sustancia. El profesor no dominaba el castellano, pero se pudo entender bien. Y después pidió, en lugar de preguntas, que se le hicieran por escrito. Entonces yo me animé y le puse que me había gustado lo que había puesto, que celebraba que en sustancia las ideas que él había desarrollado, José Pedro Varela, las había escrito en La Educación del Pueblo de 1873, 74, y en la legislación escolar de 1876. Él fue contestando. No se ofendió porque había una especie de estilete ahí detrás de esa frase. Porque era el fastidio de ver a un profesor que dice lo que para mí eran cosas sabidas. Entonces contestó. Cuando llegó el momento le tradujeron bien el billetito que yo le escribí y contestó que le interesaba mucho las ideas de Varela, que no las conocía, pero que si le proporcionaban las obras, con mucho gusto, opinaría. Ni siquiera dijo que las habían comprado. Entonces yo dije, no nos conocen.
Y después me di cuenta que nosotros tampoco nos conocemos. Tampoco nos conocemos. Porque hace años que estamos repitiendo versos. Gratuidad, laicidad y obligatoriedad. Versos en el sentido de enunciaciones que van perdiendo contenido. Si es que alguna vez fue entendido ese contenido. Y ahí, ¿qué se me ocurrió decir? Hemos estado aprendiendo un Varela de vitrina. Lo sigo sosteniendo a tantos años de eso. En 1988 yo era funcionario del Poder Legislativo, oficial, administrativo, y estaba la Cámara de Diputados en una especie de fervor, después de que había pasado un periodo de 10 años de facto, fervor para publicar cosas. Entonces yo hablé con un diputado amigo y le hice un proyectito. Dispónense, decía, o algo así, la publicación de un tomo de una selección futura de textos de José Pedro Varela. Pasó como un año y eso es poco. El trámite legislativo era un año. Para eso es reducido. Salió ese tomo, que es el tomo 1 de las obras de José Pedro Varela. 17 años después salió el 6º. Durante ese periodo se nombró una comisión de funcionarios, me pusieron como docente. Después no sé quién, pero alguien dijo que yo tenía que coordinar, quedé medio coordinado. Entonces empezamos a buscar antecedentes. Y un día le tocó a la segunda memoria. Fuimos a buscar la segunda memoria, había desaparecido de las bibliotecas, misteriosamente. Yo siempre digo que los libros caminan solos. No estaba en el Museo Pedagógico, no estaba en el archivo publicado, ¿no? La segunda memoria. Me refiero a el raconto de lo que Varela hizo como inspector nacional del año de agosto de 77 hasta que murió. Porque cuando murió estaba corrigiendo las pruebas de la segunda memoria. O sea, hizo el primer año de su obra. El resto lo hizo varios años después Jacobo, cuando hizo su propia memoria como inspector nacional de educación primaria, incluyó el resto de lo que había hecho su hermano. Pero esa primera memoria, fíjense, era la primera, perdón, esa segunda memoria. La primera fue la del periodo durante el cual, de marzo del 76 a agosto del 77, él tuvo a su cargo, sin decreto ley que le diera facultades para moverse, tuvo a su cargo las 53 escuelas municipales que le llamaban las escuelas de la Junta Económico-Administrativa. Había una comisión de instrucción pública y ahí, con facultades extraordinarias, que las puede dar solo un periodo de facto, la comisión tenía más facultades que la propia Junta. Eso lo inventó Pedro Varela.
personaje, para mí siniestro, que en este libro yo creo demostrar dónde está el origen del temor a la muerte de José Pedro Varela, que determinó que se sintiera protegido, mirando las fechas, se sintiera protegido con la torre. Desde marzo del 76, cuando cayó Pedro Varela, hasta que falleció el reformador. A lo mejor, como decís el esquema, puede resultar caótico. Vamos a hablar del señor Pedro Varela. Era en la clasificación que hicieron los principistas, ellos principistas, nosotros candomberos, él era candombero. Tempranamente Varela, con 20 años, años 65, puso un sueltito en los diarios que a partir de ese momento no se llamaría más Pedro Varela. Así se firmaba él, porque en realidad su nombre era Pedro José Varela Berro, sobrino de Bernardo Prudencio Berro, por supuesto. Y empezó a firmarse José Pedro, aunque los íntimos le seguían llamando Pedro. Hay una carta de Sarmiento donde le dice señor Pedro Varela. Para el público, él era José Pedro y no Pedro. ¿Por qué no quiso confundirse? No sé, alguna animadversión que desconocemos. Pero lo cierto es que en el año 75, cuando Varela fue candidato, votado por los principistas blancos y colorados, que se lo habían ofrecido en diciembre del 72, ese cargo lo aceptó, y en enero del 74 se lo habían ofrecido, y en enero del 75 aceptó y compareció a las urnas. Urnas que se daban en una mesa a voto cantado. Hubo disturbios el 1 de enero, se postergó para el 10 de enero la elección de alcalde ordinario, con precauciones específicas del desorden que las hizo Alfredo Vázquez Acevedo, que era fiscal, y fueron desoídas. Cerca de las 12 se produjo un tumulto, aparecieron gente bochada, con cintillo colorado, eran colorados, pero, ¿cómo se llama? Candomberos, por decirlo así. Un tiroteo que duró 15 minutos. 12 muertos, 55 heridos. Un solo herido candombero, que murió después. Y se cuenta entre los dos. Quedó frustrada la candidatura de José Pedro Varela, que iba ganando. Un tal Isaac de Tesanos, pariente del candidato contrario, había levantado el bastón, y era la señal para iniciar el tiroteo. Ahí murió nada menos que Francisco de la Bandera, muy querido por la colectividad de Canelones, donde yo vivo, cuyos restos contribuí modestamente a encontrar, pero eso es otro cuento, porque hasta se había perdido, ¿no? Detrás de ese movimiento estaba Pedro Varela. 15 días después cae el presidente Yauri, que no tenía ninguna gana de seguir siendo presidente, porque había sido electo mediante una maniobra, ¿verdad? No querían que ganara el doctor Muñoz, que era el candidato de Varela, y Bustamante le dio todos los votos a Yauri, que había tenido 7 u 8 votos nada más en la primera votación. Lo cierto es que cae Yauri porque no tomó medidas, y el señor Pedro Varela queda como
gobernante de facto. Y tomó unas cuantas medidas desagradables. Ahí, yo digo, todo eso fue funcionando, supongo yo, en la mente de Varela, para lo que podía haber sido una animadversión inicial, cuando este señor inescrupuloso accede al poder de esa manera, ha habido trampeado antes la elección del alcalde ordinario, se debe haber transformado en temor. Por eso después, cuando Varela huye con su hermano y otras personas más a Buenos Aires, empieza a escribirle a su esposa, y hay un par de cartas donde él dice, no apresuremos las acciones porque podemos arriesgar la muerte. Eso que parece una frase, si lo analizamos detrás, con los antecedentes, un poquito de imaginación, podemos construir una hipótesis. Varela se demoró 3 meses más después que su hermano vino y le mandaba a decir que estaba todo bien. ¿Por qué? Porque tenía temor a la muerte. Y después estuvo 6 meses que no hay una sola palabra cuando vino en septiembre, 6 meses sin manifestación de ningún tipo, ni política, ni periodística, ni nada. Y hay una carta que dice, cuando llegue, me voy a recluir para estar con mi hijo el Pasocito. El Pasó fecundó al segundo hijo también, o sea que estaba. Y en marzo resurge José Pedro Varela, justamente cuando Pedro Varela cae por los desaciertos, ¿verdad? Y se puso a la orden de José María Montero, que en ese momento era ministro, y aceptó un cargo, estando él en plena pobreza, en Constancia, la barraca La Paz se había fundido hace rato. Hay que mencionar también que los negocios que hizo José Pedro Varela, que fueron brillantes allá en Estados Unidos, fracasaron todos. Y fracasó el proyecto que tenía él de viajar al lejano oriente, Japón y China. Lo dicen sus cartas. Había comprado 2 barcos, los llenó de madera. Acá su hermano elogiaba la practicidad en una carta que escribió allá. Dice, menea el arpa, pero también sabe pisar la tierra, dice el hermano. Y cuando llegan acá se hundieron los barcos. Y han cobrado, adiós ganancia, y sin duda que cobraron el seguro, pero menos de lo que habían gastado. Bueno, Varela se preocupaba por el precio de lo que tenía que pagar en un hotel sucio, decía él, cuando se fue su hermano. No podía pagar un hotel de 2 personas. Quedó solo. O sea, estaba en plena pobreza. Y aceptó, sin embargo, un cargo honorario para seguir la obra de José María Montero, que había estado 4 meses en ese mismo cargo, director de la Comisión de Instrucción Pública de la Junta Económico Administrativa de Montevideo. Y estuvo de marzo del 76 hasta agosto del 77 trabajando, y entonces ahí hizo la primera memoria. Ese periodo yo creo que fue de estudio entre Latorre y él. Se estaban estudiando mutuamente. Varela seguramente, yo supongo, trabajó con la esperanza de que no le iban a toquetear la educación, que era el ámbito donde él se movía en Montevideo. Y tenían facultades también para disponer algo. Se convenció de que no era molestado. Latorre se debe haber convencido de que no era un factor perturbador
de su trabajo el de este hombre que se había concentrado solo en la educación. ¿Cuándo accedió a ponerse a las órdenes de lo que él mismo llamó dictadura? Sí, el libro La legislación escolar menciona 2 veces la dictadura de la Torre. No sería conveniente mencionarla por el nombre. ¿Cuándo se convenció de que la dictadura no le iba a perturbar su trabajo? Cuando se fue, en marzo se va Pedro Varela, gobernante de facto, y entra La Torre, gobernante de facto también. Se le fue el miedo a la muerte. Y eso hay que analizarlo, no para justificar nada, sino como un elemento más de juicio para ver por qué él pesó en la balanza de sus valores si valía más la pena no hacer nada por la educación, porque él tenía una visión pesimista de lo que había ocurrido antes, lo dice en sus libros, o trabajar en forma independiente como trabajó, con un instrumento jurídico que era mucho mejor para mí que el que él había proyectado, mucho mejor, y que además él lo aplicó con bastante largueza. Yo pongo 4 ejemplos ahí, en los cuales Varela se extendió más allá de su facultad como inspector nacional. Y nadie lo molestó. Nadie lo molestó. Ni siquiera cuando La Torre le pidió a los jefes políticos que dieran un juicio sobre cómo iba funcionando la reforma, que empezó en el país, por supuesto, en agosto del 77, no en marzo del 76, porque en marzo del 76 estaba Varela, llamó a concurso, instauró las conferencias pedagógicas, le dio gran publicidad al manejo del dinero, él mismo encaró las conferencias pedagógicas, pero no tenía capacidades para establecer ni la laicidad ni la obligatoriedad de la educación. Bueno, lo curioso es que cuando yo quise encontrar la memoria se había perdido. ¿Para qué la queríamos? Para fotocopiarla y publicarla. La segunda memoria. Esa que él no había visto. O sea que en el año 79, cuando murió, no se había publicado todavía la segunda memoria. Que él la corrigió en su lecho de enfermo. Corrigió las pruebas, pero no vio el libro. Y a la fecha que yo andaba buscando esa memoria, año 90 y algo, nunca se había publicado desde que Varela editó la primera edición. Nunca más. ¿Qué hemos hecho? Pensé yo por la juventud. Le hemos escamoteado una obra fundamental. ¿Cuáles se han publicado? Las otras. El proyecto se publicó, que está en la legislación escolar. El manual de pedagogía, que está en la educación del pueblo. Pero ese es el sueño de Varela. El libro donde Varela dijo, de mi sueño, por decirlo así, pude lograr esto, durante más de un siglo, no se había publicado en ningún lado, absolutamente. O sea que ¿cómo decir? El trozo de la memoria que Varela pudo escribir, que fue hasta el 1 de enero del 78, ese trozo, el comienzo de la aplicabilidad de lo que él había soñado, la juventud no tuvo acceso.
Y del resto tampoco. Menos todavía, porque la publicó su hermano. Entonces eso alimentó el Varela de, de vitrina. Fue eso. Entonces, esta obra que yo pergeñé tiene la intención de ver si se puede difundir lo que podríamos llamar el complejo de documentos que hay escritos, algunos nunca leídos, porque la desazón que tuve cuando fui al Museo Pedagógico me dijeron, use los guantes y agarre lo que quiera, y me trajeron cajones. Yo empecé a encontrar cosas que nunca me habían explicado y que otras me di cuenta muy fácilmente que habían sido mal interpretadas. Perdón, ¿y apareció la obra esa al final? ¿Se apareció? La memoria. La memoria. Sí, la memoria. A alguien se le ocurrió decirme que la mandara pedir a Juan Ernesto Pibel de Boto. Que la mandé pedir. Traje un recibo de la biblioteca que iba con el pedido, la biblioteca del Palacio Legislativo. A los 2 días apareció una obra impecable, impecablemente conservada, que era la segunda memoria. Entonces se la pasé al doctor que estaba allí encargado de biblioteca. No me viene ahora el apellido, pero era de Cerro Largo, hermano de un senador muy conocido de la época, que era profesor de historia. Silveira Zavala, exacto. Pedro Silveira Zavala era profesor de historia y me dijo, bueno, esto lo guardamos como un tesoro hasta que vaya a la imprenta y ahí publicamos. Así arrancamos con eso. Este es el tomo 1 de esa colección de 6 documentos. Esta es la segunda edición que la autoridad educacional dispuso que yo la coordinara y aproveché para ponerla cronológicamente y me pareció una obligación. 6 tomos, otros son más gorditos que este. Me consta que el doctor Gavito la conoce bien. Y le puse una explicación breve, agregué un prólogo más de cada documento. Me pareció útil. Capaz que era como decía Chegoyen, todo el mundo quiere un solo de violín, pero lo cierto es que le incorporé acá un prólogo para que la colección de documentos no sea tan árida. Que alguien lea y sepa, el documento tal es tal, dice esto y fue redactado en tal época. ¿No? Son documentos de Varela y documentos de su tiempo. Hay documentos que no son de Varela, que forman parte de un apéndice y que contribuyen a formar el contexto cultural en el cual se movió Varela, ¿verdad? Bueno, así que hay documentos que nadie había leído, que estaban en el Museo Pedagógico, estaban allí, legibles. Hay documentos que se leyeron pero se dejaron de lado. Hay documentos que se habrán perdido.
esto supone que tiene que haber una labor futura. Deja abierto, hay que dejar abierto el campo. Y entonces llegó un momento en que yo dije, tiene que haber un libro que sea la síntesis de esos documentos. Este libro es la síntesis desde mi punto de vista. Yo siempre dije, una síntesis es, siempre dije, y sostengo, es una operación intelectual muy compleja. No es un resumen. No. Es sí un resumen, pero que se le incorpora criterios interpretativos y profundización de su significado. Cada documento tiene varias versiones. Esto es la síntesis desde mi punto de vista. Pero esto es de la obra, pero de la vida de Varela. La vida secreta, no había nada. Pero yo tuve suerte. Una vez me dijeron, en el año también 88, cuando yo andaba buscando documentación, antes de formarse el tomo primero, que existía una señora que era nieta de José Pedro Varela. Nieta. Yo digo, pero qué raro, yo no lo había sentido nunca. Me dieron el teléfono, me dieron la dirección, llamé por teléfono, me atendió ella, me dio una cita, voy a verla, y qué sorpresa. Parecía Varela sin barba. Idéntica, idéntica. Esto lo he confirmado con el bisnieto, el señor Jacobo Varela Traverso, que forma parte del directorio de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, y me dijo, sí, efectivamente, tía Carmen, me dijo, Carmen Varela de Sumarán, de Sáenz de Sumarán. Tía Carmen era muy parecida a las fotos de José Pedro. En cambio yo, me dicen que era parecido a los Acevedo. Y un día encontré un diario del año 42, que estaba Eduardo Acevedo Vázquez, y era idéntico al señor Varela Traverso, y le saqué la fotocopia y se la regalé. Digo, tenía razón usted es de la rama de los Acevedo. Porque los Acevedo y los Varela se vincularon, por suerte, familiarmente. Fíjense, Varela se casó con una hermana de Eduardo Acevedo Vázquez. Por lo tanto, el viejo Eduardo Acevedo Maturana, el codificador, era su suegro, que además escribió en tiempos del gobierno del Cerrito, escribió un formidable proyecto completo de educación, donde tenía todas las ramas, primaria, secundaria, universidad. ¿Con qué? ¿Con quién lo escribió? Con nada menos que José María Reyes, el primer agrimensor estudioso del país. Se hizo el primer plano, una figura intelectual brillante. Y el otro era Juan Francisco Giró, a quien se debe el primer decreto, firmó con Joaquín Suárez, del año 27, declarando la gratuidad de la educación pública en primaria. Esa figura brillante era el suegro de Varela. Pero el primo de Eduardo Acevedo, Alfredo Vázquez Acevedo, se casó con una hermana de Varela, de José Pedro. Y además, Jacobo Varela se casó con una hermana de Alfredo Vázquez Acevedo. O sea, hay 3 matrimonios entre la familia Varela y Acevedo. Y no es extraño entonces que Eduardo Acevedo Vázquez, cuñado de José Pedro, haya colaborado con Varela
y después haya sido, junto con el Martín C. Martínez, los primeros que llevaron el barelianismo a la universidad a través de un programa de estudios de rango positivista. Y que después él mismo haya sido el artífice de otra reforma más importante que la de Vázquez Acevedo, no, menos importante, pero del año 1908. Y que Alfredo Vázquez Acevedo, que era, podemos decir, íntimo de Varela, de José Pedro, en las cartas muestra a Varela preocupándose por el Cobito, que era uno de los hijos de Alfredo Vázquez Acevedo cuando estaba enfermo. Y Vázquez Acevedo hizo la gran reforma de la universidad. A partir del 80 y con la gran ley del 85. La universidad, para mí y para muchos, nunca tuvo una reforma tan profunda y tan perenne, porque lo que estableció allí no se perdió nunca. Eso daría motivo a un trabajo, pero ya está hecho. Hizo un trabajo formidable, una colaboradora de don Pibel, que fue la hermana de Ardao. María Julia Ardao tiene un trabajo formidable de la obra de Vázquez Acevedo, como jurista, como legislador, como administrador, etcétera, etcétera. Eso necesitaría un textito como este. Alguno lo va a encarar algún día, porque son semejantes todos, y todos aprovechables, en sustancia y en decretos del entorno. Es una verdadera historia cultural que no se ha hecho nunca en el país, ¿no? Del periodo. De paso voy a quebrar una lanza por la historia de la educación. Yo creo que la historia de la educación, bien enseñada, es la historia de la cultura, que nunca se ha encarado en nuestro país. Y eso no digo que es grave, pero es preocupante. Bien enseñada y aprendida en todo lo que hay que aprender, ¿verdad? Sería la historia de la cultura. Por eso cuando hay tentativas de suprimir o de poner la historia de la educación en una bolilla de la pedagogía, a mí me parece que eso es el balde de agua fría para la cultura. Yo que he dado muchas materias, me pareció, después de haber dado, yo qué sé, algo de sociología, varios años, filosofía en secundaria, filosofía en la educación, pedagogía en 1, pedagogía 2. Cuando llegué a la historia de la educación, me enamoré, porque me parece la más atractiva cuando se profundiza y la más formativa. Yo no me explico cómo alguien opina de educación sin acudir a su historia. Hoy día. Porque la historia de la educación es la historia de los problemas que hoy vivimos. Y que vivimos antes también. No hay recetas, pero hay criterios. Si leyéramos el proyecto Giró Acevedo Reyes de 1850, hecho en unos ranchos del Cerrito, por esas 3 figuras, notamos que previeron cosas que hoy son problemas. Estarán o no solucionados, pero se previeron en ese ámbito de tanta humildad. Cuando leemos el proyecto de Francisco Antonio Berra, que lo hizo para organizar unos cursos de secundaria en el Ateneo, 1880. Cuando leemos los fundamentos, el proyecto tal vez haya envejecido en algunos aspectos. Cuando leemos los fundamentos, son los fundamentos de los problemas, para mí, de secundaria
de hoy y de ayer. Por eso dije una vez, cuando uno se acerca a un pensamiento de tanta potencia, tiene un estremecimiento interior. Porque la antigüedad uno la ve como cosa vieja, descascarada. Pero lo que sobrevive de la historia de la educación y de esos proyectos, de ese pensamiento, de esa gente, que quién sabe, se alumbraba con velas, quizás. Berra, no tanto. Pero estos señores que vivían en un rancho para juntarse, Acevedo, Giró, y que después fue presidente, y Reyes, se alumbraban con velas. Y no tendrían tampoco una biblioteca tan a mano como para ilustrarse. Bueno, todo esto me llevó a usar estos dos libritos para reconstruir la vida. El otro gran costado de esta obra pretende indagar la vida, que es más secreta todavía que la obra. Porque la obra se puede reconstruir. Está allí, en aquella biblioteca que no la han examinado, está en este documento que no lo han entendido bien, etc. Pero estas son cosas preciosas. Este librito no se puede vender, porque yo lo doné a Primaria para que lo publicara, y Primaria lo distribuyó como pudo. Este sí se puede vender, porque yo se lo doné a la SUE para que lo vendiera y con el producido, ¿verdad?, fortaleciera sus pobres arcas. ¿Cómo conseguí esto? La cosa más maravillosa. Me dijeron que estaba, como les conté, la nieta, fui a verla, le caí en gracia, me sorprendió, quedé anonadado viendo sus facciones idénticas a José Pedro. Y me dijo, mire, le voy a mostrar algo que nosotros no quisimos. Le hablaba por la familia, vivían los hermanos todavía cuando eso. Me los presentó en algún momento después. No quisimos donar al Museo Pedagógico. Donaron muchísimas cosas. Cuando ustedes vean el saco que tenía Varela, se van a dar cuenta de la delgadez que tenía ese pequeño cuerpo. Saco de aquellos grandes. Y entonces me trajo un manojo de cartas. Son estas. Cartas escritas por Varela a su mujer cuando estaba en 75 y 76, 1875 y 76, en Buenos Aires. No están las contestaciones de ella. Tampoco están nada más que 3 meses de cartas. Pero, ¿qué sustancia? Para que las examine. ¿Cómo se mandaban? Él iba al puerto, entregaba una carta y recibía la de ella, que se la mandaban a un hombre fingido, ingenuo. Porque si la dictadura quería averiguar, bastaba que siguieran a la persona que va todos los días al puerto a dar una carta y recibía otra. Si quería averiguar quiénes eran los destinatarios. No, eso de cambiar el nombre, lo cambié 2 veces porque apareció otro señor que se llamaba igual. Bueno. Y además me trajo una agenda, un diario íntimo. Yo era todo en mis manos. Y entonces conseguí que la señora fuera al Palacio Legislativo con un auto que la biblioteca lo mandó a mi pedido, delante de ella fotocopiaran, le hicieron un recibo, me lo entregaron a mí como custodio y no pasó más nada. Yo lo único que hice con estas cosas
leerlas por arriba y llevarlas de cuando en cuando a la clase. Se me descompaginaron y perdí algunas páginas. Cuando me enteré que los originales habían desaparecido, esto que la señora me permitió fotocopiar, averigüé, había muerto los hermanos de ella, había muerto ella, murieron los dos hijos, no quedó nadie más, y el señor Varela Traverso, que se ocupó de buscarla, dijo, no sabía que existía esta agenda y no existe más. Nadie la tiene. Entonces las fotocopias, en mi poder, pasaron a ser un vestigio del pasado. Y ahí se me ocurrió empezar a leerla en serio. Y yo encontré, digo, ¿cómo perdí el tiempo? Pero lo que pasaba es que yo no podía pedir autorización al dueño para publicar. Eran ellos los que tenían la agenda y los dueños de las cartas. Ahora que desaparecieron, pedí permiso, son mías, doné los originales a primaria y doné los originales con autorización para publicar a la SUBE. Entonces, curiosamente, el destino me permitió tener elementos esenciales para reconstruir la vida. La obra está reconstruida en parte, ¿no? Faltan cosas todavía en estos tomos. Y estos dos contienen los elementos para reconstruir la vida. Con eso hice este librito. Ahora, ¿qué hay en la agenda? Las fotos, que no dijiste. Les pido disculpas, me tengo que ir, estoy Sí. escapado de mi consejo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Mi consejero, La fotografía es bueno que digas. ¿la fotografía? Las ilustraciones, las fotografías que están intercaladas en el texto. Sí, sí. ¿De dónde las sacaste? Pues, Eso me costó. Muchas gracias. Me costó. Hacer un libro cuesta. Parece que, discúlpenme, no sigan porque voy a tener que escribir el prólogo de nuevo. Después de lo que usted nos ha contado, me parece que me quedé corto. Mire, Escondedor. sinceramente, yo lo elegí a usted para que hiciera el prólogo porque escribe como los dioses. Y quizás no esté reconocido en ese aspecto. Pero yo lo vengo siguiendo de relaciones desde el año 84, que se creó el primer número, las tengo todas, y usted sigue escribiendo, sigue comentando y escribe artículos de fondo. Maravilloso. Y tiene un léxico que muchos lo envidian. De manera que dije, este es el señor que tiene que hacerme el prólogo. Si lo hizo bien. Está. Bueno, a lo que a los estudiantes les interesa cuando yo hablo de aunque para mí es más interesante porque es ¿cómo decir? Las confesiones que hace un ser humano sufriente, porque sufrió muchísimo en Buenos Aires. Cuando estaba una semana dijo, me parece que hace 6 meses que estoy acá. Extraño enormemente. Y estaba con el hermano. Cuando se fue el hermano, peor todavía. Son confesiones que no están como los diarios íntimos modernos que se hacen para un lector. Son confesiones ante la interlocutora más íntima, que era su mujer. Le confía todo. Se había casado hace poquito. Un niño chiquito, al que incluso él le manda a decir, no olvides las 3 mamaderas, no olvides caminar para que te haga bien. De la salud. Entonces acá, esto es valioso, pero este es el diario que él iba anotando, a veces con lápiz, a veces con lapicera. Cuando iba arriba de una mula,
subiendo el Tijuca en Brasil, iba anotando ciertas cosas. Cayó plata. Donación de los dioses. Fabricaron plata. Yo lo puse acá. Entonces es muy difícil para hacer la interpretación paleográfica. Pero acá escribe cosas como desconocidas. Antes de hacer el viaje a Europa, y que terminó en Estados Unidos, él hizo un viaje a Buenos Aires, se encontró con un amante, después se arrepintió, tuvo una semana de sexo, después dice, ¿qué he hecho? Dice acá. Ha pasado una semana que lo único que hizo fue, y borró el verbo. Está acá, yo lo reproduje el documento también. Y se fue arrepentido. Pero después, cuando estaba en un desesperado en el medio del mar, que había una ventisca que todos estaban guardados, y él salió en el vaporcito, salió a cubierta, dice, ¿qué será de fulana de tal? Cuyo nombre había borrado, pero después ya no lo borró más. María Luisa se llamaba. Quizá cuando yo vuelva se habrá casado. Pensará en mí. Bien, esos vaivenes del adolescente que quiere y no quiere, que se hastía y después tiene nostalgia. Estamos hablando de un hombre de 20 años, 20 y algo. Esto está acá. Y después, observaciones, que eran paralelas a las que él enviaba al diario El Siglo. Ni cerca de poner lo que ponía acá. Pero se puede cotejar lo que él mandó al Siglo para ver lo que escribía acá. El diario del Siglo escribió visita para conocer al rey no sé cuánto. Acá escribió, es el primer bicho de esa naturaleza que veo en mi vida, el rey no sé cuánto. Y otras cosas que tampoco están en la correspondencia al diario del Siglo, que aparecen acá, y hay otras cosas que acá aparecen y en el diario del Siglo están preparadas como para un lector montevideano o lectora. La comida, por ejemplo, con unos señores, donde está Sarmiento también. Ahí está la primera impresión de Varela sobre Sarmiento. Le pareció una cosa rara, un hombre intelectual, pero raro, está acá. Y en una comida empieza a describir la señora gorda, que tiene cara de sonsa, otro señor que presume de no sé qué, y que es un maleducado, porque revuelve lo que podía ser un potaje con la mano y con el pan, y otros señores, y así, lo van notando como si tuviera necesidad de recordar él. Entonces esto tiene la frescura de un documento auténtico. Lástima que no se pueda vender. Y lástima que supongo que en primaria deben haber pocos ejemplares ya. Porque se dieron como 300 cuando se festejó, yo fui, los 30 años de la maestra que, habiendo cumplido ese periodo de trabajo, todavía permanecía. Entonces se le dio a cada una un ejemplar. Les voy a dar, para terminar, hay un capítulo que habla de las 4 grandes frustraciones de Varela, por eso le puse trágico. Esas 4 frustraciones tienen un capítulo, no lo voy a repetir, pero son cosas penosas que le ocurrieron, que están documentadas. Hasta 3 meses antes de morir, cuando estaba en el lecho de enfermo, fue la comisión
de, de- de lo que hoy es el Leibio Fernández, a discutir todo lo que él había enseñado, porque trajo los primeros libros, impulsó las primeras actividades, votaron en contra de su moción. Cuando se discutía el libro de 720 páginas sobre pedagogía de Francisco Antonio Berra, perdió la votación ante los propios compañeros que él había educado, por decirlo así. Esa es la última frustración. Otro capítulo que no se ha tratado nunca es el estilo administrativo de Varela. Hay un capítulo. Yo recomiendo leerlo. Y después están una crítica que hago al proyecto de Varela, cotejada también con las ventajas del proyecto de Varela que aparece en la legislación escolar. Por ejemplo, Varela se había olvidado de ponerle cometidos al inspector nacional. Lo único que, si leemos el proyecto, lo único que aparece como deber funcional es hacer la memoria. Nada más que eso. ¿Se olvidó? Por suerte fue corregido. De esos 110 artículos que Varela nos presentó para que fueran estudiados, por supuesto, quedaron 55. Se corrigió lo de las comisiones de distrito, que para mí era un disparate burocrático increíble. Las comisiones de distrito, votadas por los vecinos, fíjense en campaña cuánto analfabeto había, podían cambiar el maestro y podían cambiar el programa, sin tener técnica ninguna. Y además había una burocracia increíble. Pero todo eso, una comisión de personas, están los nombres, que corrigió en buen sentido, mejorando, corrigió los artículos de Varela, y también en materia de educación religiosa hubo una corrección muy importante. No la voy a explicar, ahí está explicado. Pero voy a decir lo último, relativo a la tríada esa famosa que se identifica con Varela. Cuando se menciona Varela, se menciona siempre la tríada. En el árbol de la escuela pública dice gratuidad, laicidad, obligatoriedad. Eso no es lo esencial de Varela. No se habla, por ejemplo, que Varela fue el primer intelectual que dijo que hombre y mujer eran idénticos en esencia y que por lo tanto había que reconocerle, no concederle, todo aquello que le faltaba. Jerarquización en la vida política, en la vida doméstica, en la vida patrimonial, en la vida laboral, cosa que todavía falta, pero que recién se consagró casi totalmente en 1946 con la Ley de Derechos Civiles. Poca gente recuerda que antes de esa ley del 46 hubo un proyecto de Echegóyen del año 38 que era parecido, pero no pudo salir porque cambió el gobierno. Pero esa ley permitió que la mujer en el hogar tuviera patria potestad sobre sus hijos. No tenía. Era potestad del padre. No era materna potestad. No tenía capacidad de propiedad ni siquiera de los bienes que siendo casada recibía por sucesión. Quedaban atrapados de inmediato por el predominio del esposo. Si ella quería venderlos, él que administraba esos bienes tenía que darle la venia. No tenía derechos. Aunque tempranamente
se había decretado en el año 13 por obra de Baferreira el divorcio unilateral, por el cual la mujer no estaba obligada a exhibir las miserias de su matrimonio ante los magistrados y los funcionarios. Porque en ese entonces la mujer estaba muy inferiorizada. Y era muy vergonzoso que se divorciaran, ¿verdad? Y ya que eso tenía una repercusión moral negativa, Baferreira dijo, hay que darle igualdad de compensación, no igualdad. Bueno, el tema de la gratuidad, mucha gente descuidada cree que nació con Varela. No, señor. La gratuidad de la educación primaria pública nació en 1827 en Guadalupe, hoy llamada Canelones, cuando se había establecido un gobierno lavallejista y Lavalleja dejó el cargo en un gobernante provisorio que trabajaba con un ministro universal, que era Juan Francisco Giró, atendía todas las carteras, traducía los oficios del inglés, recibía a las embajadas, el ministro. ¿Y qué funcionario había en ese gobierno del resto del país menos Montevideo? Había una ordenanza y 4 oficiales, que era lo que querían. Esa era la burocracia nuestra. Bueno, ese gobierno, 1827, se instaló en Canelones, Guadalupe, quizá una casa de azoteo, quizá un rancho, no sé, porque no se sabe dónde, quizá una casa de azotea. Y decretó la gratuidad de la total, no como antes que decía es gratuita para pobres, no. O gratuita, basta que haya uno gratuito para cumplir con la ley eclesiástica, no. Gratuita, total. Nunca quedó derogado. Se fue renovando esa norma. Una vez un tal Chambí, durante la presidencia del suplente de Rivera, intentó producir una sustitución de esa ley y le costó el cargo de ministro. Es decir, no nació con Varela. Todo a lo largo de la historia, la escuela pública primaria fue gratuita. Incluso encontré en el año 72 un documento que lo pongo acá, donde hay una escuela para párvulos hasta 6 años, gratuita en Montevideo, solventada por la Junta. Nuestra querida fundadora del jardín, que es una mujer extraordinariamente versada en pedagogía, no fue la que fundó el Jardín de Infantes. Después de esta maestra que fundó el Jardín de Infantes, durante medio siglo hubo uno solo. Sí, sería difícil, pero nadie pensó que en 1872 ya había un aviso en el diario, acá está, que convocaba a niños para cursos gratuitos de la Junta. Así que la historia no es tan ni lineal ni progresista, ni progresiva. Bueno, después está la obligatoriedad de la educación. No se debe hablar de la obligatoriedad de la enseñanza. La pedagogía y la historia de la educación tienen que tener su lenguaje técnico preciso. La obligatoriedad de la enseñanza rige para quien tiene que enseñar, el maestro. Si está bajo contrato del Estado o de particular, está obligado a enseñar. La obligatoriedad verdadera a la que se refiere Varela es la de la educación, que es obligatorio educarse. Por eso Varela no estableció la obligatoriedad de la asistencia a clase.
Porque cualquier padre podía educarlo, siempre que probara eso. Esa norma bareliana rige todavía. Yo tuve compañeros de la facultad que nunca habían ido a la escuela. Y yo le pregunté, ¿y qué te enseñó? Mi padre y mi madrastra, sobre todo mi madrastra, que fue mi maestra, en la casa. ¿Cómo entraste al liceo del cual fuiste compañero? Ah, después di un pequeño examen. La escuela, no hay obligatoriedad hoy mismo de asistencia a la escuela. Si debe educarse. Eso sí, rigió con Varela. Pero no lo inventó Varela. Miren, yo hago un viaje rápido en la historia. Primera vez que se estableció la obligatoriedad de la educación, estableció el Cabildo de Villa Soriano, Villa Santo Domingo, Soriano, no es de Soriano, ¿no? Soriano es porque es de Soria, Santo Domingo. En 1794 había obligatoriedad para la villa que dentro de tal edad los padres tienen que mandar sus hijos a la escuela, son responsables bajo multa. Y lo firman el alcalde de segundo voto. ¿Qué año era? 1794. Araujo, Orestes Araujo, desconociendo ese antecedente, puso otro ejemplo de 1799, que está Benito López de los Ríos, que alcalde ordinario, militar, hizo un decreto parecido, pero además lo fundamentó. Y las tres fundamentaciones que hace son de orden pedagógico. Hoy día. Interesantísimo. En la historia de la educación, tomo uno, yo la comento. La anterior no la comenté porque no la conocía. Me la hicieron saber posteriormente. El proyecto de Constitución Artiguista, 1813, creado por el gobierno económico de Canelones, que funcionó 9 meses. Hizo un proyecto de constitución y tiene un artículo, era Constitución Provincial y Constitución Federal, dos proyectos. Durante 100 años no se conocieron, aparecieron en España. Pero hay un artículo que prevé la obligatoriedad de la educación primaria para los orientales. Solo. Y tiene una cláusula de garantía. Para mí la hizo, para muchos, lo hizo el doctor Revuelta, que era uno de los miembros, que era el único abogado que había en el gobierno. Y además él lo declara, que hizo constituciones para distintos pueblos, incluso para tolderías. Constituciones, leyes fundamentales a las que tenían que ajustarse. Tiene una cláusula de garantía. O sea, descubre la capacidad jurídica del redactor. Una cosa es la norma, no pise el césped. Otra cosa es la cláusula de garantía. Si pisas el césped, no tendrás cine el domingo. Esa es la cláusula de garantía. Una cláusula que obliga a otro a que otra persona lo cumpla. ¿Y quién era el responsable? El juez anunciador, que era la máxima autoridad que estaba prevista dentro del Poder Judicial. O sea que obligaba a los jueces a que controlaran que los padres titulares de la obligación mandaran a sus hijos a la escuela. Eso está en el año 13. Normas posteriores no hay de ese tipo. Revela que el talento sube y baja a lo largo de la historia. Y que hay periodos de retroceso o de oscuridad. Después, año 13. Después está
el gran proyecto de Tristán Narvaja, de Joaquín Requena, me confundo las calles, Joaquín Requena del año 38, bajo el gobierno de Oribe. Es una ley orgánica para primaria con todo lo moderno. Concurso, llamado higiene de las clases, horarios, condiciones del maestro, etcétera, etcétera. Una ley orgánica. ¿Qué pasó? Se aprobó en un órgano, cuando se pasó a Oribe, cayó Oribe. Otra vez para atrás. Viene la Guerra Grande, el gobierno del Cerrito tiene a esas tres figuras tan importantes que hicieron un proyecto completo basado en el de Requena, pero superándolo. Estaba la obligatoriedad de la educación, estaba la gratuidad, todo lo que aparece con el concurso, normas de higiene de las aulas, normas de horario, normas de responsabilidad de los docentes, sanciones moderadas para los alumnos, sanciones para los profesores, para los docentes. Eso es del año 50. ¿Qué pasó? Al 51 se quebró el gobierno del Cerrito, aquella ley, aquel acuerdo de ni vencidos ni vencedores, pero que quiso decir eso, que todo el mundo se vino para el centro y quedó, el país quedó sometido a nuevas reglas. Las reglas del Cerrito podían haber quedado muertas si no las revive en 4 abultados tomos Pagariños de Velo. Y después, dentro del campo de la defensa, durante la guerra, Melchor Pacheco y se estableció también la obligatoriedad de la educación, porque el que no iba a la escuela iba al ejército. Era un modo de controlar. Pero después vino el informe Palomeque. Entre las cosas que pidió Gabriel Palomeque, que no era yo, ni era pariente, aclaremos, está la obligatoriedad de la educación. Aquel extranjero que le ofreció a la universidad un laboratorio completo de física y de química, y la universidad no lo pudo comprar y se fue para Buenos Aires y la malbarató, Yaques. Ese tenía informes que se publicaron después de su muerte, donde patrocina también, 1860 y algo, se había muerto, la obligatoriedad de la educación. O sea que Varela tenía todos los antecedentes de proyecto, de teoría y de fundamentación para pedirla, y el gobierno la aceptó. Y después la laicidad es un tema más complejo. Con esto termino. Y agradezco muchísimo la presencia y la atención de ustedes, que me honra. Hay que distinguir entre el laicismo, que es unismo, o sea, lucha por algo, y la laicidad, que es otra cosa. Es una actitud del docente, incluso del Estado. El laicismo fue una corriente que trató de desapoderar a la Iglesia Católica de los centros de poder que fueron absorbiendo el Estado, El primero fue los cementerios, después el registro civil, después el divorcio, y así se cumplió la obra de la laicidad. Era una actitud combativa, era contra algo. ¿Tendrá razón o no? Pero de ahí surgió como un hijo especial, la laicidad. Laicidad es una actitud de respeto. ¿Qué supone? Que yo pienso y actúo de manera que no reconozco que el otro tenga razón, sino le dice: estás equivocado, pero debo respetar tu derecho a equivocarte.
Eso no es laicidad. Laicidad es decir, tú opinas contrario a lo que yo opino, en forma contraria a lo que yo opino. Puedo estar equivocado, por lo tanto te respeto. Y aplicado eso en el aula, significa que el maestro no se debe aprovechar nunca de su superioridad cultural, que tiene más influencia cuanto más inmaduro sea el educando. Que el educando, incluso en la universidad, tiene derecho a formar su propia opinión dentro de un espectro de disyuntivas culturales que el maestro, el docente, no le debe ocultar. Derecho a opinar, si quiere, sí, y si no quiere, no. Ese forzamiento que le hacen, yo lo vi en el IPA, querer que el alumno se pronuncie para después catalogarlo, eso no lo dice la UTA. Eso me parece que no es laicidad. El alumno tiene derecho a opinar como se le antoje y tiene derecho, si tiene opinión, a formar opinión si no la tiene, libre de coacciones y de influencias, que a veces son directas y a veces son subrepticias. Entonces el maestro tiene que tener actitud imparcial, el docente, muestra la laicidad del otro lado y ofrecer el espectro de posibilidades culturales, sin ocultar libros, sin hacer comentarios subyacentes, ¿verdad? Desacreditando tales o cuales cosas, sin decir yo opino tal cosa. Así que laicidad, en eso coincido, en otras cosas no, con Reina Reyes. Laicidad es ni más ni menos que el respeto de la conciencia íntima del educante. Y el Estado también tiene que ser laico cuando hace los reglamentos, cuando hace los planes de estudio, cuando da instrucciones a los inspectores para que orienten o vigilen o controlen de tal o cual manera. O decir, la laicidad se practica en el huerto cerrado de la clase. Ese es el meollo del asunto. Pero el Estado tiene que ser laico en todos esos aspectos que forman lo que podemos llamar la atmósfera cultural de las instituciones. El Estado tiene que brindar las condiciones institucionales de la laicidad. Y eso es lo que puede hacer un reglamento, porque la laicidad se practica y el reglamento se interpreta de la manera que uno quiere dentro de la clase. De ahí que es tan difícil de mantener y tan difícil de exponer. Hay profesores que dicen que el profesor está obligado a pronunciarse. Yo creo que no. En materia controversial no está obligado. ¿Cuál es la materia que quedaría peligrosa si permitimos que el profesor se pronuncie? La materia política. No tiene por qué pronunciarse. Bueno, ¿Varela fue laico? Sí, en materia política. Pero creyó ser laico en materia religiosa. ¿Por qué esto no se sabía? Porque no se leen los documentos. Si el documento está manuscrito, no lo leen. Hace un mes que descubrí que la fundación de Canelones estaba equivocada. Maricel Costa, que es presidenta del instituto, sabe. Estaba equivocada. En el día, en el mes y en el año. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque leyeron un informe de Eusebio Vidal, que está manuscrito, y tiene fecha 10 de junio de 1782. Un informe dirigido al virrey, que lo había mandado a hacer ciertas cosas, censo,
mensura, adjudicación, nombre de la villa, propuesta de cabildo. Y ese señor, que fue un artífice de la estructura del Canelón de Guadalupe, le informa al rey lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer. Elevó el informe. Esa no es la fundación de Canelón. Porque dice el informe, propuse tal y tal persona para el cabildo. Pero el cabildo no pudo funcionar hasta que el virrey, 6 meses después, dijo, apruébase. Esa es la fundación. Lo otro es proceso fundacional, que arranca con un cura que fundó la iglesia parroquial, y la fundó de tal manera que ahora todas las casas que dan para el norte tienen humedad porque no ven el sol. El cura no conoció la norma de India, de que si esto es norte o esto es sur, las calles hay que ponerlas así, para que todo el día el sol dé en los 4 lados de las viviendas. Y él se puso así de norte a sur. Pero era sacerdote, tenía buena intención. Y esa iglesia parroquial condicionó toda la estructura de trazado de calle, que la tenemos todavía hoy en Canelones. Bueno, ese tema de no leer los documentos manuscritos, que parece que fuera una enfermedad de los que se animan a escribir la historia de la educación, porque además los historiadores no tienen preferencia por la historia de la educación. Lo han escrito. Lo han dejado para los que venimos del área pedagógica, que sin tener metodología de historia, nos hemos tenido que sacrificar ajustándonos a esa metodología. ¿Qué pasa con la laicidad? Yo miré unos diarios de la época. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que ya tenía la escuela llamada del Dios Fernández, como ahora, publicaba cada tanto tiempo un resumen de las actividades y siguiendo la orientación bareliana, ponían las finanzas, el estado de las finanzas. Yo, compra 10 Biblias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nadie se le ocurrió ir a ver qué quería decir eso? Compra Biblia. ¿Cómo? Y no habían erradicado en una votación ajustada la enseñanza católica del catecismo. ¿Y qué pasa con la Biblia? Entonces, no hay que dejarlo eso así. Hay que ir a las actas. Entonces, en las actas está muy bien explicado, pero hay que leerlas. El manuscrito de los libros. Está muy bien explicado cuando se discutió catecismo sí o catecismo no. Discuten, empatan y desempata Varela, porque el presidente, que había quedado él, no votaba salvo que hubiera, tampoco se sabe eso, salvo que hubiera empate. Varela desempata en el sentido de que se suprime la lectura del catecismo del padre Astete, que era el texto. Yo lo publiqué acá para que se supiera qué decía el catecismo. Y después, cuando se va en épocas siguientes, sesiones siguientes, se va a discutir el tema de la moral. Hay una moción de Carlos María Ramírez para que se dé en clase las 3 grandes nociones de la cultura. Dios, la inmortalidad del alma y el deber. Sale negativa, pero la sesión siguiente hay que seguirlo. Varela propone reconsideración. Entre las 2 sesiones habían conversado y convencieron a varios y se votó por unanimidad. Y durante años
el Dios cristiano, que se leía en la Biblia, se dio como noción de los deístas. Y ahí descubrimos que era Varela, era deísta. Tomaban al Dios cristiano, tomaban el mensaje, no reconocían la divinidad de Jesús, no reconocían el milagro, ni la confesión, ni la revelación, y desautorizaban a los clérigos y al Papa. Sin embargo, Varela, cuando va por Brasil, que acá criticaba a las monjas, hace un elogio increíble de las monjas de Brasil. Pero era por la obra social que estaban haciendo. Pero Varela no. Él creía en ser laico. No era laico. Era deísta. Bueno, hasta aquí llegué. Si hubiera una multitud, habría terminado antes, pero me sentí contagiado de la atención de ustedes, complacido. Quiero agradecer. Hay un amigo del alma, que es el doctor Iturria, otro amigo nuevo, que es el licenciado Míguez, la señora directora, que la conocí trabajando exitosamente en su instituto de formación docente, donde fui varios años y siempre me recibieron con cariño. Ya hablé de cómo admiro lo que escribe que hizo el prólogo. Y agradezco también a Maricel Costa, que es la tercera mujer que preside, tercera, ¿no? La segunda que preside el Instituto Histórico de Canelones, que este año cumple 20 años. Quisimos que fuera otra vez una mujer que presidiera, porque los hombres tenemos otros criterios, pero siempre colaboramos, ¿no? Es una sociedad de amigos. Y bueno, ella quiso venir, no pudo venir Lucas, que es un joven a último momento, pero me sentí muy, muy amparado por ustedes, y muchas gracias. Bien.